placer de presentarles a ustedes el seminario virtual de este mes. Yo soy María Estela Monteiro, soy asesora principal en consumo de alcohol en la Organización Panamericana de la Salud, y hoy tenemos dos expositores que compartirán con nosotros el tema y varios temas relacionados con los trastornos del espectro alcohólico fetal. Son personas de mucha experiencia, reconocidos internacionalmente, y han aportado sus conocimientos a la OMS y a la OPS en varios esfuerzos en este sentido. Realmente son personas muy agradables con quienes trabajar, y yo me alegro mucho de estar aquí como facilitadora. Y el primer expositor será el doctor Omar Abdul Rahman, y actualmente es director de medicina genética y es el profesor de la cátedra en conmemoración de la familia Friedland en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Antes fue director de la división de genética médica y fue asesor del departamento de pediatría en la Universidad de Mississippi en el Centro Médico. El doctor Rahman tiene antecedentes de investigación en nuevos enfoques para captar información fenotípica relacionada con la genética clínica, y se ha enfocado particularmente en los trastornos del espectro alcohólico fetal. El doctor Omar, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Maristela, por esa presentación tan amable. Me alegro mucho de estar aquí, y la primera parte de mi presentación va a versar sobre lo que son los trastornos del espectro alcohólico fetal. Históricamente, el síndrome alcohólico fetal, que fue la primera parte de este trastorno, se reconoció a comienzos del siglo pasado en Inglaterra, y al mismo tiempo hubo un aumento los trastornos fetales que condujeron a la generación de este sistema. Luego, en el Reino Unido, se promulgaron algunas leyes contra la exposición fetal al alcohol y los efectos del alcohol en los neonatos y los niños. Y esto comenzó a aparecer en la literatura médica. Luego, a finales de 1800 y a comienzos de 1900, vimos también un resurgimiento de la producción de ginebra en Inglaterra, y se notó que las personas o los niños que nacían de madres que tomaban ginebra tenían este síndrome, y también se notó que estas mujeres también estaban en prisión por causa de su consumo de alcohol, y también se observó que el alcoholismo del padre no parecía tener el mismo riesgo de efectos congénitos. Entonces esa fue la primera investigación epidemiológica sobre el desarrollo del feto. Solamente a finales de los años 1960 y 1970, en Francia, Ken Jones y Dennis Smith en Seattle, en Estados Unidos, descubrieron este síndrome en los niños cuyas madres eran alcohólicas, y entonces esto llevó a formular el síndrome alcohólico fetal. Y en este síntoma hay cuatro características principales. La primera ya se ha confirmado, es el uso de alcohol por la madre. Segundo, deficiencias del crecimiento que comienza en el periodo prenatal. Estos niños ya son muy pequeños de tamaño. Lo que es interesante es que después de nacer y después de estar expuestos, los niños siguen siendo pequeños, ya sea de talla o de peso. Hubo algunos análisis específicos de la cara que detallaré más tarde. Y por último, estos niños tenían déficit neurocognitivos más tarde. Y entonces después se reconoció que no todos los niños, solamente algunos tenían tenían esto. Entonces ahí, para esos niños que tenían efectos menos graves, se definieron los efectos alcohólicos fetales. Y entonces, durante el embarazo se observó esto, una gran variabilidad en algunos de estos niños. Por ejemplo,
El niño que aparece aquí a la derecha tiene algunas características del síndrome fetal del alcohol y otros, unos en más y otros en menos grado. Y unos niños se dice que es el síndrome alcohólico fetal y en el otro son los efectos alcohólicos. Sí, aquí esto tiene que usarse ampliamente y cada niño que tenga algún problema de crecimiento o del desarrollo se pueden identificar los antecedentes maternos de haber tomado alcohol y ahí se puede diagnosticar si son efectos o es el síndrome alcohólico fetal. En la Universidad de Nuevo México, un investigador fue el primero en reconocer este síntoma y esto aquí se acuñó el término clínico y la única terminología que teníamos era el síndrome alcohólico fetal. Por supuesto, hay muchas otras presentaciones de este síndrome y cómo establecemos criterios para diferenciarlos. En 1996, el Instituto de Medicina presentó 5 categorías diagnósticas que son el síndrome alcohólico fetal con exposición confirmada de la madre y luego una segunda categoría que es ese síndrome sin la exposición materna, y la razón por la cual se estableció esta categoría es porque sabemos que en muchos casos los niños no son cuidados por sus padres, sino con casas de acogida o han sido adoptados. Entonces, se necesitaba diagnosticar a los niños afectados, pero muchas veces no podíamos confirmar la historia materna de exposición al alcohol. Y luego se creó el síndrome parcial de alcohólico fetal, que tiene algunas de las características, no todas, y ahí, por supuesto, se pudo confirmar la exposición materna y otros que eran los defectos congénitos relacionados con el alcohol. En algunos informes preliminares se vio el aumento de la tasa de defectos congénitos, y en la segunda categoría es el trastorno del neurodesarrollo relacionado con el alcohol. Y luego también todas estas son presentaciones del síndrome alcohólico fetal, pero con diferentes categorías. Entonces, este informe estableció varias categorías, pero no se establecieron criterios claros que pudieran establecerse en el sitio clínico. Entonces, el punto siguiente fue Sterling Cleren y Susan Ashley en la Universidad de Washington examinaron más de 1,000 niños con exposición al alcohol y con diferentes grados de problemas neurocognitivos y físicos, y presentaron un sistema que clasifica cada uno en una escala de 1 a 4. 1, no hay nada; 2, caso leve; 3, moderado; y 4, grave. Entonces, por ejemplo, en las deficiencias del crecimiento prenatal, si no había nada, era el punto 1, y si había alguna deficiencia, pero tal vez había un 25% de defectos, era el 2, y luego 3 le daban en caso de que hubiera ya una categoría más alta, y luego 4 para exposición inútera. Y luego, por supuesto, tenemos las características físicas y el nivel de exposición al alcohol. Esto nos dio 256 posibles combinaciones y que desde el punto de vista clínico era difícil de manejar, pero desde el punto de vista de la investigación realmente le permite a uno ver el síndrome completo del alcohólico fetal, y eso fue muy útil en el punto clínico porque pudimos desarrollar una guía que nos permitiera guía Clement-Ashley, que nos permite una clasificación de 1 a 5. Tenemos un diagrama que muestra 2 partes. Primero es el labio superior, y como ustedes ven, de la categoría 1 a la categoría 5, ustedes ven que se aplana el labio superior, y luego el punto entre la nariz y el labio superior, que es el filtro, ahí se va perdiendo la definición. En la categoría 1 tenemos un tejido muy alto con un surco en el centro, pero a medida que pasa uno de 1 a 5 perdemos esa definición, y una vez que llegamos a la categoría 5 ya casi se pierde totalmente la definición. Y acá vemos, por ejemplo, Angelina Jolie, que tiene muy definido el filtro,
y tiene columnas muy definidas, un surco muy definido. Este es un punto definido, y en cambio en la parte derecha vemos acá un joven que realmente no tiene diferenciación de este filtro y muy delgado el labio superior, y este niño tiene un síndrome alcohólico fetal. Entonces esto se puede aplicar en el medio clínico para poder diferenciar eso, para diferenciar la exposición o la no exposición a esto. Anteriormente hubo concentración de la investigación en algunas poblaciones de alto riesgo para poder ver el rango de fenotipos que intervienen en el síndrome alcohólico fetal en los Estados Unidos. Esto se ha centrado en las poblaciones indígenas, donde es muy alto el consumo de alcohol. Y en estudios en Sudáfrica también, que es un lugar donde hemos visto varias cosas, varios asuntos relacionados con el alcohol. Yo quiero referirme un poco a la historia de Sudáfrica para que ustedes puedan entender la dinámica, donde existe un alto índice de síndrome alcohólico fetal. En Sudáfrica, en un principio, se descubrió, primero que todo, por una compañía holandesa de comercio, que venía de Europa y fomentaba el comercio entre Asia y Europa. Y este era un punto intermedio de descanso, era una estación donde podían reabastecerse de combustible y de otras cosas. Y entonces aquí lo que se notó fue en esas tripulaciones una deficiencia de vitamina C. Y para poder combatir eso, una de las cosas era asegurarse de que hubiera suficiente vino a bordo, por supuesto, porque los vinos tienen una alta concentración de vitamina C, y por supuesto en África existen muy buenas tierras para cultivar estas uvas, y por supuesto la población local trabajaba en los viñedos. Y por supuesto, esto llevó a un sistema de pago de los trabajadores en el cual se utilizara el rezago del vino, y entonces eso aumentó el riesgo de alcoholismo en la población. Además de eso, tenemos un régimen muy represivo, una separación de las poblaciones locales e indígenas de las poblaciones de raza blanca, y finalmente esto dio origen a un apoyo de la comunidad para tratar ese estrés y ese trauma, y eso se hacía alrededor del consumo de alcohol. Ustedes ven, por ejemplo, un grupo que se reúne en lo que se llama Shibin. Este es un grupo dirigido por mujeres que ellas mismas hacen su cerveza o su vino, su alcohol destilado, y eso les daba un sentido de unión comunitaria. Y por supuesto incorporaron el alcohol a la cultura, y por lo tanto altas zonas del síndrome alcohólico fetal, los SAF, y 1 de 10 niños de Sudáfrica tiene ese síntoma. Entonces, al usar poblaciones como las de Sudáfrica, se han hecho varios tamizajes en las escuelas para poder ver cuál es el espectro del SAF. No vamos a entrar en materia, pero simplemente les diré cómo se hacen esos estudios. En primer grado nosotros hacemos un tamizaje de todos los niños para ver si tienen reducida la talla, el peso y el perímetro cefálico. Y luego si hay alguna dismorfología también y otras diferencias estructurales, esos niños luego pasan por un extenso tamizaje neurocognitivo para determinar los déficits relacionados con la exposición al alcohol, y finalmente hacemos una exposición de la madre para determinar el nivel de exposición. Es posible que ustedes vean esto, que es la inversa de lo que se hace en la comunidad médica. Si un niño tiene experiencia de exposición a esto, va a venir a un examen, pero en realidad estamos tratando de ver la verdadera prevalencia del SAF, es decir, síndrome alcohólico fetal, en esta población, para poder captar de una manera más amplia a los niños impactados, porque a menudo esta exposición, las mujeres no se presentan ni dicen naturalmente qué les ha pasado en ese sentido. Entonces, el tamizaje, la evaluación facial
se reduce a 3 puntos principales. Primero, la longitud de la fisura palpebral, que aquí vemos la abertura del ojo, estamos viendo el punto en donde los párpados se unen y luego sobre el puente de la nariz y luego fuera del ojo. Todo esto está representado por las flechas en negro. Entonces medimos eso, lo trazamos y si es menos de 1/10 de centil, decimos que es un caso positivo. La otra cosa tiene que ver, como dije, luego el filtro de la nariz y los medimos en la escala. Cualquier niño que tenga un labio que sea de la categoría 4 o 5 o un filtro que sea de categoría 5 se considera como positivo. ¿Y por qué estos hallazgos en la cara son importantes? Porque el alcohol inhibe el desarrollo del cerebro, la parte frontal del cerebro. Y como se puede ver aquí en las imágenes, en la parte izquierda tenemos 3 imágenes de ratones expuestos a altas concentraciones. Aquí en la izquierda vemos acá, en la izquierda es un cerebro normal, en el medio una cantidad moderada de alcohol y luego en la última parte vemos una exposición ya muy fuerte. Y entonces si ven este panel, en la parte superior de la cabeza vemos una perturbación de la estructura frontonasal. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que el alcohol parece impactar la parte frontonasal del cerebro y luego estamos viendo el prosencéfalo, se ve afectado y estamos aquí viendo una necrosis celular, un aumento de la necrosis celular en la agrupación. Aquí vemos las células con tinción oscuro, acá en la parte frontal del cerebro, esas células se están muriendo. Entonces, sabemos qué produjo esa necrosis celular. Y luego en las células del frente son realmente células que migran y se pasan a la parte superior del trabajo y forman la parte media de la cara. Aquí vemos las estructuras de los ojos y el filtro y el labio superior. Entonces, esas características faciales son realmente una representación de lo que le ha hecho el alcohol al cerebro. Y son una forma muy objetiva, muy buena de evaluar la exposición al alcohol. En esta imagen vemos cómo estamos midiendo la superficie palpebral desde el punto interior, el extremo interior del ojo hasta la parte exterior. Y tradicionalmente se puede hacer con pinzas y típicamente lo que usamos es una regla de plástico y la ponemos tan cerca del ojo como sea posible, luego seguimos la curva para obtener una medida en milímetros. Y luego tomamos esta medida, la trazamos en una gráfica según la edad del niño y luego si vemos acá, si tiene menos del 10º percentil lo marcamos como positivo. Nosotros al mirar al niño no emitimos un diagnóstico, siempre debemos tener una medida precisa para poder diagnosticar. Luego evaluamos el labio superior y el filtro y siempre queremos asegurarnos de que el paciente esté una expresión neutra. Si sonríe, pues solamente va a distorsionar los resultados. Entonces acá a la izquierda tenemos a un niño acá que nos da una expresión neutra para poder clasificarlo apropiadamente y aquí a la derecha el mismo niño está sonriendo y como ustedes ven que aún con la sonrisa se ve un filtro muy suave en la parte superior y aquí tomamos la guía y para poder graduar y clasificar separadamente esto. 4 o 5 se considera positivo. Después de que hacemos la evaluación de dismorfología, entonces hacemos una evaluación neuroconductual, el perímetro cefálico, y aquí también tenemos una evaluación del desarrollo conductual y social, y luego una evaluación de la función ejecutiva superior. Y, por supuesto, el alcohol
afecta el prosencéfalo y luego vemos que también afecta las funciones ejecutivas superiores del cerebro. Y estos niños tienen problemas con decisiones, con emitir juicios, problemas de memoria, problemas de atención. Y de hecho, quizá este es el aspecto más difícil para manejar el síndrome alcohólico fetal. Este es los problemas neuroconductuales. Luego vamos a la entrevista materna, como pueden imaginarse. Es muy importante estructurar esto de la manera más precisa posible en el medio de investigación. Esto se hace como parte de una evaluación nutricional. Se consideran más de 300 puntos. Un buen estado nutricional es un factor de protección contra los efectos del alcohol. Entonces tenemos que asegurarnos de que haya buena nutrición. Nosotros no hacemos preguntas acusatorias, sino como decirle, señora, usted bebió durante el embarazo, porque eso es demasiado acusatorio, porque eso realmente nos da una respuesta negativa. Simplemente usamos alternativas que no son de una emisión de un juicio. Y algunas mujeres, por ejemplo, dicen que han tomado una cerveza o un vaso de vino. ¿Se acuerda usted de que algo haya pasado así? La forma en que uno estructura la memoria, cuando uno le da permiso a la mujer para decir que sí, es posible que la respuesta sea más precisa del patrón de bebida. También esta evaluación debe hacerse durante el periodo de 6 meses anterior al nacimiento del niño. Eso era una buena idea. También reconocemos que los niños pueden estar en un centro de acogida o de cuidado de acogida, y eso está bien, pero uno tiene que confirmar ahí la precisión del diagnóstico. Uno le puede preguntar a las personas que lo cuidan si la madre tuvo cirrosis y si tuvo otros síntomas, si tuvo pruebas positivas de alcoholimetría, si la arrestaron en estado de embriaguez, o si hay algún otro problema relacionado con el alcohol. Esos son fragmentos de información más confiables. Y también los antecedentes familiares son importantes, porque los niños que tienen características dismórficas y problemas intelectuales, es posible que tengan antes un problema de alcohol que un problema genético. Al realizar esta clase de estudios y al identificar la verdadera prevalencia en diferentes países, lo que hemos visto es que en Sudáfrica, donde existen muchos problemas nutricionales, tendemos a ver mucho más este síndrome alcohólico fetal en la población. Sin embargo, en el mundo de desarrollo o en el mundo desarrollado, como los Estados Unidos y en Italia, nosotros no tendemos a ver problemas fetales del alcohol, sino más bien trastornos de neurodesarrollo relacionados con el alcohol. No hay realmente otros hallazgos físicos. Y este es un problema mucho más difícil, porque el diagnóstico es mucho más difícil de precisar. Y los niños tienen que ser de mayor edad y tienen que haber, cuando ya están mucho más separados del punto de exposición, y muchas veces esto tiene que ver con el desempeño de los niños. Entonces, desde el punto de vista de la población, es importante entender cuál es la prevalencia del síndrome alcohólico fetal en su población y dónde se ve esto más comúnmente, dónde están las características físicas y si se abordan de la manera apropiada. Muchos de estos estudios se han realizado en todas partes. Hay varias reseñas según los criterios clínicos. Yo voy a pasar acá por los 26 criterios de diagnóstico empleados para el síndrome alcohólico fetal y los trastornos del espectro alcohólico fetal. Aquí tenemos los criterios de OIME. Estos criterios fueron formulados en 2005 y se introdujeron en el 2016. La primera categoría es el síndrome alcohólico fetal, donde están las 4 características principales. Un patrón característico de anomalías faciales menores. ¿Se acuerdan que vimos en las fotos anteriores el filtro, el labio superior, etcétera? En este caso, el niño tiene que tener 2 de 3 características cardinales faciales.
el filtro, por ejemplo, y la distancia entre los ojos, etcétera. El labio con el filtro, pues añade a las características. El segundo punto tiene que ver la deficiencia en el crecimiento prenatal y postnatal, y ya el niño tiene una talla más reducida o ha crecido poco. La tercera categoría tiene que ser evidencia de un crecimiento cerebral deficiente o morfogénesis anormal. Estos niños deben estar por debajo del 10º percentil, y también las imágenes del cerebro han revelado alguna idea con la exposición al alcohol, por ejemplo, en el cuerpo calloso del cerebro. Y el cuarto punto es impedimento neuroconductual. Si los niños son mayores de 3 años, uno tiene que buscar impedimento cognitivo o conductual, y si son tienen menos de 3 años, las pruebas de una demora del desarrollo ya son suficientes. El segundo punto, la segunda categoría, son el síndrome alcohólico fetal parcial, y en este caso se ha dividido en dos partes. Si uno tiene este síndrome documentado, si realmente en algunos casos no se necesita comprobarlo si tienen todas estas características, o si no, el síndrome parcial, uno solamente necesita 2 hallazgos más. Entonces, 2 de 3 de estas características, o si no, también un impedimento neurocognitivo del desarrollo. Si no tenemos la exposición prenatal, también debemos tener una deficiencia del crecimiento o un crecimiento cerebral deficiente, uno de los dos. Esto sustituye la falta de documentación de exposición al alcohol. También tenemos el déficit del desarrollo, del neurodesarrollo, y aquí eso no es suficiente para este diagnóstico. Esa demora del desarrollo es demasiado inespecífica, y entonces se necesita hacer otras investigaciones para ver cuáles son otros síntomas neurológicos. Tenemos que ver si podemos diagnosticar este síntoma, pero hay que diagnosticarlo con algo más. Para A y B, en este caso, debemos documentar la exposición al alcohol con el impedimento neurocognitivo, y por lo tanto no podemos hacer esto en niños menores de 3 años. Eso es una dificultad en los Estados Unidos. Hay niños que nacen con esto y por causa de esto no tienen realmente las características de crecimiento ni faciales, y tenemos que hacer un seguimiento de esos niños hasta que tienen 3 a 5 años para poder hacer una evaluación neurocognitiva y determinar si tienen algún trastorno neurocognitivo relacionado con el alcohol. Y la última categoría, que son los defectos congénitos, y esto sí exige documentación de la exposición al alcohol y cuáles son las malformaciones principales demostradas en modelos con animales o con seres humanos, y eso incluye, por ejemplo, defectos cardíacos, defectos del neuroesqueleto, defectos renales, problemas de visión y también pérdida de la audición. Este es un cuadro donde se pueden visualizar las diferentes posibilidades diagnósticas. Aquí tenemos todos los diagnósticos, por ejemplo, el síndrome alcohólico fetal, el síndrome parcial del alcohol, el trastorno del neurodesarrollo relacionados con el alcohol, y los otros que están relacionados con estos, en donde existen las anomalías del sistema nervioso central también. Y también hemos definido acá si se tiene documentación o no se tiene documentación. Si se tiene la documentación, es posible diagnosticar las 4 categorías dependiendo de las características del niño, y si no existe esa documentación, aquí vemos en la parte de abajo de la gráfica que solo se puede diagnosticar el síndrome alcohólico fetal o parcial. Bueno, también, ¿cómo se define la exposición alcohólica prenatal documentada? Bueno, una bebida que tiene más o menos 10 gramos de alcohol, según la Organización Mundial de la Salud. En los Estados Unidos usamos 14 gramos de alcohol, y uno tiene que tomar de 6 o más bebidas
por semana, o 3 o más bebidas en alguna ocasión, en 2 o más ocasiones, y lo demás representa una exposición crónica, y cualquiera de estos puede clasificarse como un biomarcador de exposición establecido, exposición al alcohol ya establecido. Sí, por supuesto, cualquier problema relacionado con el embarazo en cuestiones de alcohol, si por ejemplo se puede establecer, se puede determinar por medio de un marcador de exposición, y también por supuesto el riesgo prenatal asociado que es mayor durante el embarazo, y eso es lo que necesitamos cuando necesitamos hablar de la exposición alcohólica prenatal documentada. Y por último, el periodo de exposición. Hay que tener presente que las 3 semanas principales de exposición, eso es o todo o nada, y lo que eso significa es el efecto del alcohol en el embrión. Entonces, una exposición muy temprana parece no estar en un riesgo muy significativo, pero una vez que el embrión se implanta aquí es donde podemos empezar a ver los defectos causados por el alcohol. En las semanas 3 a 8 son el periodo más vulnerable porque los órganos están en formación. De las semanas 4 a 14 se está desarrollando la cara, y es allí donde empezamos a ver que surgen los rasgos faciales. Y en la semana 8 a 38, crecimiento y función de los órganos y el embrión se ven afectadas, y cualquier efecto del alcohol sobre el cerebro puede ocurrir entonces durante cualquier momento en el embarazo. Quiero detenerme aquí entonces, y ahora vamos a pasar a nuestro segundo presentador, a menos que haya preguntas urgentes en este momento. Vamos a dejar muchísimas gracias, Omar. Excelente y muy clara su presentación. Ya tenemos algunas preguntas, pero las vamos a dejar todas para el final, y ahora voy a darle la palabra a la doctora Svetlana Olana Popova, que es científica principal en el Instituto de Salud Mental y Centro de Adicción y Salud Mental de la Universidad de Toronto, que es un centro colaborador de la OPS-OMS, y es profesora asociada en la División de Epidemiología y en la Universidad de Toronto. Ella es miembro del Instituto de Ciencias Médicas de la Universidad de Toronto también. La investigación de la doctora Popova tiene que ver con el abuso de sustancias, y está muy interesada en la epidemiología, causas económicas y lo relacionado con consumo de alcohol en el embarazo y trastornos del espectro alcohólico fetal. Buenas tardes, ¿todos me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, muchas gracias, doctora Maristela, por su presentación tan amable. Primero que todo, quisiera agradecer a los organizadores de este taller virtual por la oportunidad de presentar los resultados de nuestros estudios recientes del Centro de Adicción y Salud Mental de Toronto, Canadá. Hoy voy a presentar la prevalencia del consumo de alcohol entre mujeres de edad fértil en el mundo, según los datos de la OMS 2016. Luego hablaré de la prevalencia del consumo de alcohol y el consumo excesivo de alcohol durante el embarazo en la población general en distintos países, y luego hablaré de la prevalencia de trastornos del espectro alcohólico fetal y el síndrome del alcohol fetal en distintas poblaciones, en distintos países y regiones de la OMS y a nivel mundial, y luego hablaré de la prevalencia mundial, del estudio de prevalencia mundial sobre trastornos del espectro alcohólico fetal según la OMS. Bueno, entonces empecemos por cuántas mujeres en edad fértil de los 15 a 49 años de edad consumen alcohol en el mundo. Esa diapositiva nos muestra aquí los datos de la OMS. Tenemos animación en esta diapositiva, sin embargo no tenemos la animación disponible para mostrarles. Entonces, más del
65,6% vemos en Australia, en Nueva Zelanda, y en las Américas de 56,4 a 65,6%, y en países de Europa Central y Occidental. La proporción más baja se observa en la región EMR y en algunos países del África, en donde la mayoría de la población es musulmana, y entonces se abstienen de consumir alcohol. De acuerdo con el estatus de alcohol y salud, la prevalencia de consumo entre las mujeres se redujo en la mayoría de las regiones del mundo, excepto en la región del sudeste y la prevalencia de personas que consumen es alta, y cuanto más alcohol se consume y hay menos cantidad de personas que se abstienen. Miramos cuál es la prevalencia de alcohol, de uso de alcohol durante el embarazo. Se hizo un estudio para estimar la prevalencia del uso de alcohol durante el embarazo y la prevalencia del TAF y del SAF por región y a nivel mundial. Hay varios estudios que se han publicado en The Lancet y en la revista de pediatría. Hicimos una investigación para ver la prevalencia de estos indicadores entre la población general por países, y luego hicimos también un metaanálisis específico para cada país para ver la prevalencia combinada de estos indicadores para países que no tienen estudios. Hicimos una predicción de los indicadores. Entonces, en esta diapositiva podemos ver los datos sobre uso de alcohol en la población general por países seleccionados. Los 5 primeros países son los que tienen la más alta prevalencia estimada. Irlanda, 60% de las mujeres notificaron uso de alcohol durante el embarazo. Belarus, 47%. Dinamarca, 46%. Reino Unido, 42%. Y Federación Rusa, 37%. Y vemos que estos países pertenecen a la región de Europa. Sin embargo, si miramos la prevalencia en países de otras partes del mundo, podemos observar que hay una gran proporción de mujeres que también consumen alcohol durante el embarazo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda está más o menos en 27%, en Zambia, en África 19%, en Brasil y Estados Unidos es más o menos 15%, y en Canadá más o menos 10%. Esta diapositiva muestra la prevalencia del alcohol durante el embarazo en la población general en 6 regiones de la OMS. La más alta prevalencia se notificó en la región de Europa. Un 25% de las mujeres embarazadas consumen alcohol durante el embarazo, seguido por las Américas, 11%, región africana, 10%, en la región del África Occidental, y luego tenemos la más baja prevalencia, 0,2%, fue en la región del Mediterráneo Este, donde la mayoría de la población, como ya habíamos dicho, es desde la fe musulmana. La siguiente muestra la prevalencia del uso de alcohol y el consumo excesivo de alcohol durante el embarazo en la población general por región de la OMS. Se define el consumo excesivo, lo que llaman en inglés el binge drinking, 4 bebidas alcohólicas por ocasión. Aquí vemos en la región europea un 25% es la más alta, y la más baja es el 0,2% en la región del Mediterráneo Este. La más alta proporción de consumo excesivo es 3,1 en África, seguido de las Américas 2,8, 2,8 y vemos 1,8 en la región WPR.
Entonces vemos que a nivel mundial, una de cada 10 mujeres embarazadas beben alcohol mientras están embarazadas y más o menos 20% de ellas consumen alcohol de manera excesiva, lo cual es lo que más afecta el síndrome o los trastornos del espectro de alcohol fetal. Aquí tenemos los 5 países: en Irlanda, la República Checa, Moldova, Lituania y Paraguay son los que notifican la mayor cantidad de consumo excesivo. Las mujeres que bebieron en exceso, de todas las mujeres que utilizaron cualquier cantidad de alcohol durante el embarazo, se estimó en Paraguay 78%. Seguido por Lituania, 42%, Moldova, 36%, República Checa, 26%, e Irlanda, 17,4%. Y entonces esta es la más alta prevalencia de consumo excesivo durante el embarazo. Vemos acá la prevalencia del síndrome de alcohol fetal y de trastornos del espectro alcohólico fetal en la población en general. Esto fue algo publicado en la revista de Salud Pública. Esto es un estudio de la prevalencia de consumo de alcohol durante el embarazo disponible de 5 de 33 países de Latinoamérica y el Caribe, y solo fue posible hacer metaanálisis para Brasil y México. Para el resto de los países se hicieron predicciones de los estimados. Los 3 países con la prevalencia más alta entre la población general fueron Granada, 83%, Santa Lucía, más o menos 22%, y Guyana, 18%. 17 países tenían una prevalencia de consumo de alcohol durante el embarazo más alta que el nivel global, que es más o menos 10%. Los 3 países con la más alta prevalencia fueron la más baja. Cuba, 4%, Trinidad y Tobago, 5%, y Guatemala, 6,5% son los más altos. La siguiente diapositiva presenta los mismos datos sobre consumo alcohólico fetal, pero estos datos se presentan en el mapa. Esta diapositiva muestra la prevalencia de consumo excesivo en la población general de América Latina y el Caribe, y podemos ver que 2 países con la más alta prevalencia de consumo excesivo, Paraguay 14% y Dominica más o menos 7%. Solo 7 países tienen prevalencia más alta de consumo excesivo en comparación con la región de las Américas de la OMS, 2,8%. Ahora quiero hablar de la prevalencia de los trastornos del espectro alcohólico fetal y del síndrome de alcohol fetal. Se hizo una investigación para todos los estudios existentes que notificaron la prevalencia del TAF y el SAF, y encontramos datos de 19 países, y vemos estudios de Estados Unidos. Y esta diapositiva muestra la prevalencia del síndrome según las regiones de la OMS, y vemos aquí la prevalencia fue la más alta en la región de Europa, 37,4 por 100.000 personas, seguido por las Américas, 16,6, y luego la región de África, 14,8, la región del oeste Pacífico 12,7 y la región sudeste del Pacífico 2,7, y la prevalencia más baja se encontró en la región este del
La siguiente diapositiva muestra los mismos datos sobre prevalencia del SAF y podemos ver de nuevo que la más alta prevalencia de nuevo fue en la región europea 37,4 y 0,2% más baja. Se estima que es 14,6 por 10.000 personas, que es equivalente a 0,15%. Esta es la prevalencia del SAF en la población general por región de la OMS y global. Aquí vemos de manera similar los dos más altos en cuanto a prevalencia del TAF se observa en la región europea, más o menos 2%, y la más baja se estimó para la región mediterránea 1,3 por 10.000. La prevalencia global de la población general se estimó en 73.3 por 10.000 personas, que se traduce a 0,77%. Esto es global y de nuevo es la prevalencia para el TAF o trastornos del espectro alcohólico fetal. Aquí tenemos los 5 países con la prevalencia más alta de TAF. En Sudáfrica la prevalencia es 11%, seguido por Croacia 53,3%, Irlanda 47,5%, Italia 45% y Belarus 36,6%. Esta diapositiva muestra la prevalencia del TAF en América Latina y el Caribe. La más alta prevalencia se estimó para Grenada, Santa Lucía, Guyana, Paraguay y Brasil. Y esa prevalencia va de 18,4 a 11,7 por 10.000. Y vemos que 19 países tienen la prevalencia de TAF más alta que la prevalencia global, 7,7 por 100.000. Sin embargo, para poder entender la verdadera prevalencia del TAF hay que mirar la prevalencia en subpoblaciones específicas, porque puede ser muy diferente de lo que se ve en la población general. Y nuestro equipo recientemente ha hecho un estudio y se publicará este estudio muy pronto, la semana entrante, en la revista Adicción, y se hará una documentación a través de la prensa. Para los países con 2 o menos estudios hicimos metaanálisis por las poblaciones en los países. Entonces acá tenemos nuestra estrategia de investigación y vemos que inicialmente identificamos 11.871 registros, pero no todos cumplieron los criterios de inclusión, y entonces tenemos 6.000 personas. Esto representa 17 países en distintas subpoblaciones, como niños que estaban recibiendo atención, poblaciones en cárceles, poblaciones con educación especial, también poblaciones clínicas especializadas y poblaciones de aborígenes. Se hicieron estudios en 19 estudios de 4 países, como por ejemplo Chile, Estados Unidos, Brasil. 62% de los niños que estaban recibiendo algún tipo de atención con deficiencia mental tenían TAF.
El metaanálisis se hizo para Chile y para Estados Unidos en comparación con la población general, la prevalencia para los niños con algún tipo de atención en Chile era más de 40 veces más alto y la prevalencia estimada del SAF era casi 35 veces más que la población general. En el metaanálisis para Estados Unidos de TAF es 37 veces más alta. Y en cuanto al SAF, es 95 veces más alto en comparación con la población general mundial. La siguiente diapositiva muestra la prevalencia de SAF y de TAF en Europa y Asia, 17 estudios representando 11 países. Podemos ver que la más alta prevalencia de SAF se reportó en Rusia. Vemos niños con anormalidades y la más alta fue en Suecia, más de 52%. También en Europa Oriental se hicieron metaanálisis para Rusia, solamente para SAF, y fue casi 64 veces más alta que la prevalencia general en el mundo. La siguiente diapositiva muestra la prevalencia de SAF y TAF entre poblaciones carcelarias. 8 estudios de 3 países. La más alta prevalencia fue del estudio de Australia, el más bajo de Estados Unidos, casi 0. El metaanálisis se hizo solamente en Canadá y demuestra que la prevalencia de SAF y TAF fue 19 veces más que la población general y 6,2 veces que en la población canadiense general. Aquí vemos 3 estudios de 2 países, Chile y Corea del Sur. Esto fue para SAF y TAF para poblaciones que reciben educación especial. Vemos en Chile 11 veces más alta que la 11 veces más alto que la población general mundial, y aquí vemos la prevalencia entre poblaciones clínicas especializadas con 5 estudios de 2 países, tanto para SAF como para TAF. Vemos acá en Brasil, tenemos 1 por 1000. En Estados Unidos vemos de 6,4 a 82 por 100,000 en comparación con el promedio global, y vemos aquí las cifras de SAF, 6,4 a 82 por 1000, o sea 4 a 11 veces más alto que la población general, y para el TAF 21 a 142 por 1000, o sea 3 a 18 veces más que la población en general. Aquí vemos la prevalencia del SAF y del TAF entre poblaciones aborígenes, 17 estudios de 3 países. Aquí vemos entonces para Australia 1,9 más que la población general, para Canadá 5 veces más que la población general, y más o menos eso para la población mundial, y 2 veces más en comparación con la población general de Canadá. Para Estados Unidos vemos más baja la prevalencia del SAF, es 2 veces más que la población general. Entonces podemos ver muy claramente que la prevalencia para SAF y TAF entre las poblaciones o subpoblaciones especiales es más alta, y la más alta que vimos es entre niños que están recibiendo atención en comparación con las poblaciones generales.
Vemos en comparación aquí con las poblaciones en instituciones carcelarias recibiendo educación especial y poblaciones aborígenes. Es claro que es necesario realizar más estudios epidemiológicos rigurosos para establecer la prevalencia actual tanto del síndrome de alcohol fetal como de los trastornos del espectro alcohólico fetal. Tenemos que determinar el consumo de alcohol fetal, y entonces el Instituto de Abuso del Alcohol y de Alcoholismo es necesario entonces hacer estudios de niños de 7 a 9 años y lo que implica que los investigadores y los médicos clínicos tienen que encontrar evidencia de consumo alcohólico. Esto se están haciendo estudios selectivos en Europa del Este, así como en el Canadá. Lamentablemente, desde la cabina de interpretación tenemos que informarles que el sonido se está dañando. En este momento tenemos un eco y parece como una conversación adicional. Lamentamos no poder interpretar en este momento. Aquí vemos un esquema de cómo se hace la recolección de los datos. Tenemos una etapa de tamizaje, de pretamizaje, y luego tenemos el tamizaje. Se examina todos los parámetros físicos, el peso y talla al nacer. También se hace un estudio conductual, una historia conductual, también dificultades de aprendizaje, y esto lo dicen tanto los maestros como quienes cuidan de los niños. En la segunda fase, los niños pasen por una evaluación psicológica y se hace un seguimiento de su crecimiento. Luego, cuando hay sospecha, se hace una evaluación de la dismorfología y luego una evaluación del desarrollo o un estudio psicológico, y se determina entonces la prevalencia. Se hace también una entrevista materna. Se está haciendo este estudio en Canadá. Se espera que el rango sea entre 2 y 3%, según el estimado con base demográfica para la prevalencia de TEAF entre estudiantes de escuela elemental entre 7 y 9 años. Vimos que no había diferencia en cuanto al estatus económico, pero el nivel de educación fue más bajo entre las madres que tenían niños con TEAF y con SAF, y también había más probabilidades de que hubieran usado drogas. También la prevalencia de TEAF excede la de otros defectos comunes, como por ejemplo el síndrome de Down, la espina bífida, la trisomía 18, así como también el trastorno del espectro del autismo en Canadá y en muchos países también. Entonces, con base en la evidencia disponible, los trastornos del espectro alcohólico fetal ocurren a través de toda la sociedad, independientemente del estatus socioeconómico o de la etnicidad de la persona. Por lo tanto, es muy importante que para evitar y prevenir los trastornos del espectro alcohólico fetal, que establezcamos un mensaje de las consecuencias perjudiciales de la exposición del fetal al alcohol. Es necesario educar a los niños y a los adolescentes, niñas y niños, hombres y mujeres, e informar a todas las personas en edad fértil para que se abstengan de uso alcohólico durante el embarazo o incluso cuando estén tratando de quedar embarazados. Es necesario establecer este mensaje para la prevención y tener intervenciones preventivas cuando estamos hablando de personas en edad fértil.
también los obstetras y los médicos de atención primaria tienen que preguntarles a las mujeres fértiles sobre su uso del alcohol para detectar a personas que tengan el riesgo de tener niños con trastornos del espectro alcohólico fetal. Es necesario entonces tomar medidas preventivas para evitar este problema en el futuro entre mujeres que puedan tener ya niños con TAF o SAF. Es necesario desarrollar un sistema para prevenir la exposición al alcohol y poder detectar y tener iniciativas de intervención y seguimiento. Y por último, todos somos responsables de la prevención del TAF y del SAF. Eso no es solo problema de la mujer, la pareja, la comunidad, la sociedad en general, todos pueden ayudar a crear conciencia del TAF y del SAF para que las mujeres tengan embarazos seguros. Muchísimas gracias por su atención. Lana. Muchas gracias, Lana, por su excelente presentación. Es la 1:30, vamos a ceder la palabra por 15 minutos para ver si hay alguna pregunta. Y yo voy a comenzar con un comentario de uno de los participantes que asistió en la sala de español. Ese participante dice que ha sido una oportunidad increíble escuchar a estos expertos tan conocedores del tema. No tenía idea de lo que era los trastornos del espectro alcohólico fetal, y agradece la oportunidad. Omar al comienzo presentó un asunto relacionado con el análisis de sangre en las mujeres embarazadas. Los niveles de alcohol en la sangre no se hacen como tamizaje de rutina para las mujeres embarazadas, pero por lo menos en los Estados Unidos ese no es el caso. Pero el otro apunto que se ha estudiado son los biomarcadores en el meconio del feto después de que nace el bebé. Por lo general, al cabo de 1 o 2 días tiene una deposición que se llama meconio, y hay ciertos compuestos que son, por ejemplo, los ésteres de ácidos grasos, y ahí se puede establecer si ha habido exposición durante los últimos meses de embarazo. No capta todo porque durante los primeros meses de embarazo no hay meconio. Por supuesto, estos análisis son muy costosos, son más para investigación y no hay disponibilidad. Entonces, realmente lo que hemos estado haciendo es haciendo entrevistas a las madres, que son unos métodos más tradicionales para recabar información, y se les hace unos análisis que no emiten ningún juicio, que no las juzga, y se preguntan, digamos, en voz pasiva. En un centro, por ejemplo, de la República Dominicana, hay un cuestionario de tamizaje que llenan las mujeres en las consultas prenatales. A veces el formulario está impreso, pero como hay baja tasa de escolaridad, los psicólogos a veces hacen simplemente entrevistas y les hacen las preguntas oralmente a estas señoras para captar la exposición fetal al alcohol. Gracias. Ana Patricia Carrillo. Puede hablar. ¿Estás hablando? Entonces, si quiere, puede escribir. Entonces, la próxima, Andrea Giselle Said.
Javier González. Yes, some people are having difficulty. Algunas personas tienen dificultad con el uso del micrófono, levantan la mano en la pantalla, pero es posible que el micrófono no esté funcionando, no se haya prendido. We have a call. Tenemos un comentario de Colombia. La persona ha aprendido mucho, esa persona trabaja en una línea de atención telefónica y aún falta muchos conocimientos en Colombia, donde creo que existe un consumo permisivo de alcohol y faltan muchos estudios. Los aportes me ayudan mucho en mi trabajo. Do you want to comment? Is there any algunas líneas de ayudas en otros países? ¿Quieren comentar? En los Estados Unidos tenemos una línea de información teratógena y las personas pueden mandar texto, dejar mensaje y en caso de que haya exposición. Y la gente hace muchas preguntas, no solamente sobre la exposición al alcohol fetal, sino también a la exposición a tóxicos ambientales, que hay una línea de ayuda, y si las mujeres tienen una alta exposición, entonces se les remite para un detallado monitoreo prenatal y luego se remiten a un genetista. Sí, otra pregunta es sobre el amamantamiento, la lactancia materna. Siga, siga. Sí, también yo quería decir que en Canadá tenemos una línea telefónica de ayuda para asuntos de emergencia y también en los centros de salud mental, que es un centro bastante grande. No voy a decir que es el más grande del mundo, pero allá tenemos también una línea telefónica de ayuda de urgencia para mujeres embarazadas y para cualquier otras personas que necesitan ayuda de emergencia. En cuanto al amamantamiento, a la lactancia materna, buena pregunta. Sí, hay un mecanismo que nos dice que sí, el alcohol se puede transmitir por medio de la leche materna, pero también pasa por la placenta al bebé. Pero sí hay exposición por medio de la leche materna. Y hay directrices clínicas para las mujeres que optan por consumir alcohol durante el amamantamiento. Y por supuesto, todo depende del peso de la mujer. El consumo de alcohol se determina según el peso de la mujer y según el periodo de posparto. Hay muchos estudios clínicos y estudios de investigación en que se indica que hay algunos efectos en el desarrollo físico de los niños que están expuestos al alcohol por medio de la leche materna. Sí, y hay también otros trastornos relacionados con esto. Pronto, cuando se habla de mellizos sobre el SAF, sí, ha habido, sube detrás con mellizos. Y por supuesto hay susceptibilidad genética a la TEAP, no solamente en estos casos, sino también en las características genéticas de los niños. También hemos estudiado mellizos y gemelos idénticos y los que no son
idénticos y vamos a ver si uno ha sido afectado por la TEAF o por el TEAF o no. Pero hay factores de susceptibilidad genética que aumentan esos efectos o que los disminuyen. Hay factores de susceptibilidad tanto que aumentan como que disminuyen. No podemos saber esto con antelación para poder pronosticar el riesgo de TEAF en un niño particular, pero sí, definitivamente vemos el efecto de la genética en la gravedad del TEAF cuando un niño ha sido expuesto al alcohol. Línea de tratamiento sobre manejo del consumo de alcohol durante el embarazo. ¿Alguna guía que nos recomienden? Sí, en Canadá nosotros tenemos guías clínicas que se recomienda que no se consuma nada de alcohol durante el embarazo. Y la mujer debe abstenerse 3 meses antes de la concepción de tomar alcohol. Pero no todas las mujeres que consumen alcohol durante el embarazo tienen un niño con TEAF. Se estima que 1 de 6 a 7 mujeres que consumen alcohol durante el embarazo tendrá un niño con el TEAF. Y 1 de 15 mujeres embarazadas que consumen alcohol durante el embarazo tendrá un niño con el síndrome alcohólico fetal. Como explicó el doctor Omar, hay varios factores que son perjudiciales. Cada niño tiene una composición genética diferente. Hay también otros factores que influyen en la vulnerabilidad, en la susceptibilidad a esto. Por ejemplo, en un ambiente de pobreza, la edad de la madre, la condición social, los niveles de estrés, todo eso influye. Biomarcadores del meconio también son sensibles a otras sustancias o a otras drogas. Los marcadores del ácido grasos no se han visto en otros tipos de tóxicos. Aquí, en esta clase de marcadores, solo se detecta el etanol, el contenido de etanol del consumo. Pregunta relacionada a melizos o trilicios. Si el consumo puede afectar uno de ellos, pero no los otros saben saludables. Sí, uno puede ver diferencias de un niño a otro en el mismo embarazo. Incluso la posibilidad de que usted vea a un niño con el TEAF, a veces ambos niños tienen el TEAF, pero con diferentes grados de gravedad. Uno puede tener, por ejemplo, el TEAF y el otro puede tener apenas un trastorno del neurodesarrollo, pero la posibilidad de que ambos tengan el TEAF es mucho mayor si no son idénticos. Bueno, ya vamos a clausurar la reunión. Quiero agradecerles a ambos oradores muchísimo su intervención. Ha habido muchos elogios por medio del chat, tanto de la audiencia allá en diferentes países, y las presentaciones en inglés y español han sido grabadas, y tan pronto traduzcamos todo, nos va a tomar algunos días, pero también les enviaremos a ustedes las guías de la OMS sobre la prevención y sobre la prevención del consumo de alcohol durante el embarazo que se produjo hace algunos años. Y con esto
Me despido de ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Maristela.